me toques, ¿viste? Porque Kerry dice que no hay que tocar. ¿Cómo estaba Kerry? Comunicación no verbal. Sí, claro. ¿Cómo estabas, Miguel? Bueno, ¿dónde estaba el canciller y dónde estaba el embajador argentino? Tal cual, tal cual. Frente a un evento donde hay mucha gente, indudablemente que el embajador tiene que ir abriendo camino y presentarlo al presidente. ¿Y qué ves cuando ves a ese presidente? ¿Sirve para algo eso? Bueno, el lugar que ocupa la Argentina se lo debemos a un gran presidente no reconocido en nuestro país, que fue Carlos Menem, y a un gran canciller como era Guido Di Tella, y a un vicecanciller, Andrés Cisneros, que también era un hombre con alto nivel de profesionalismo que le daba importancia a la casa, a los embajadores de carrera, a cuidar el protocolo, a tener disciplina. Y Menem en ese sentido cumplía las instrucciones de la Cancillería. Tipo brillante, Cisneros. Fue profesor mío. Te digo, brillante. Colabora conmigo, no me da pensamiento estratégico. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, claro. Tipo muy Porque, como decía el general Perón, la política internacional es la más importante de las políticas. Tiene incluso aplicación concreta en el plano interno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, ¿cómo explicás la relación con Nicaragua y con Venezuela? ¿Cómo se la pudo haber explicado al presidente de Estados Unidos? No. Habló con el presidente de Francia, con Macron. De Francia, con Macron. Y Macron dijo claramente, hablamos de Venezuela y de Nicaragua. Y Alberto no lo puso, recién lo charlábamos con Eduardo. Lo puso en un Twitter. Sí. Macron pone, hablamos de Venezuela y Nicaragua, y Alberto no lo pone. A ver, ¿qué podés hablar frente a hechos públicos? Frente a votaciones que son públicas en la OEA, lugares donde no se lo ha condenado al régimen de Ortega. Claro. Un régimen que además detiene a... Ahí está, ¿no? Esto es lo que vos decís. Este es el tuit de Macron que dice, mira, hablamos de... Ahí se ve clarito, Venezuela y Nicaragua, y Alberto no. No hay comparación, digamos, la Argentina tenía una cancillería extraordinaria y tenía un presidente que comprendía el mundo. Menem comprendía el mundo que vivía, el tiempo y la época en que vivió. Y Alberto no. No, yo creo que no, porque estamos discutimos el capitalismo en la Argentina, discutimos que la propiedad es un derecho secundario, palabras de la Iglesia y del Vaticano, discutimos eso, Papa, claro. Discutimos tonterías. Bueno, Entonces, estamos discutiendo en el sur si hace falta o no el monopolio de la violencia. Estamos discutiendo eso. Hace falta la vigencia y la aplicación de la ley y de la seguridad y del orden. No de la violencia. La violencia la tiene y la ejercen estos pseudo mapuches que son verdaderos grupos terroristas. Hay un artículo impresionante, te lo recomiendo, de un periodista que fue periodista del diario Río Negro y también de Clarín, Claudio Andrade, un hombre que vivió muchos años en Bariloche. ¿Cuándo se radicaliza el lonco Jones Wall? El lonco le dicen... Lonco, sí. Se hacen llamar, digamos, porque eso le da una jerarquía. Se autodenominan de esa manera. Sí, algo así parecido, para que los que nos escuchan, algo así como el cacique, digamos. Se radicaliza a partir del 2015, con el comienzo del gobierno de Macri, con el apoyo de sectores del kirchnerismo duro, y aparecen también la gremial de abogados, Perdía, Narvaja, los montoneros, los muchachos... Les gusta jugar ese juego. Hay una ideología sendero, protomontonera. ¿Y para vos tienen que intervenir las Fuerzas Armadas? Te escuché decir eso. No. A ver cómo es. Yo lo que sostuve, en el marco de las leyes que están vigentes en Argentina, no. Claro. Por eso no se puede. Yo dije y sostuve en una charla que tuve en el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, es que las leyes de seguridad y de defensa son consecuencia de un tiempo y de una época. No hay leyes pétreas que están escritas en la piedra, se tienen que adaptar y hay procesos y fenómenos en el mundo que requieren de una actualización de esas leyes. Creo que cuando hay casos de insurrección, de riesgo territorial, indudablemente que en un debate importante en la Argentina esas leyes deberían ser adaptadas. Y podés usar las Fuerzas Armadas como apoyo, como acción concreta en lo que hace a la defensa de fronteras, de los nuevos peligros del narcotráfico en términos de grupos armados que no son de un Estado, pero que sí actúan con una capacidad operativa extraordinaria en términos bélicos, militares. Yo quiero volver al tema anterior.
Vos hablabas de la importancia de la política internacional y es algo casi obvio. Muchos creen que lo de Alberto es más que nada un recreo. Hay una nota en Buena Nación que Alberto se toma un recreo del kirchnerismo, por eso viaja ahora a G20. ¿Tiene algún impacto el G20? ¿Podemos traer algo de ahí con un dólar a 200 pesos? Bueno, ¿Puede sacar algo? No si adentro del país vos tenés discursos que te colocan afuera del mundo. Discursos de estos demagógicos que tienen como finalidad ver si pueden tratar de obtener algún voto por izquierda, como los que se dicen en los actos tanto de Máximo como del propio presidente, que no le va a pagar al fondo. No nos vamos a poner de rodillas. No nos vamos a poner de rodillas. Toda una retórica que, si se hubiera hecho un acuerdo con el fondo hace 1 año y medio, conjuntamente con los bonistas privados, hubiera sido mucho mejor, hubieras tenido tasa de interés mucho más baja e incluso tendrías más confiabilidad en la medida que también hubieras realizado políticas que no implicaran la cuarentena eterna, el plan de seguridad social que tiene la Argentina, que es inviable. Recién hablaban ustedes de lo que significa la estructura del gasto público en materia de seguridad social, imparable en la Argentina, porque además seguís aumentando el gasto fijo con nuevas jubilaciones. En fin, vos tenés que hacer cosas en el país y dejar de lado las visiones estas del salario universal, bajar la jornada laboral, la propiedad es un derecho secundario. Un poquito más de laburo, ¿no? Un poquito más de laburo y menos... No. A ver, el primer debate en la Argentina es el debate cultural. Claro, coincido Es el cambio de mentalidad que te tiene que tiene que permitir una reflexión de los ciudadanos de que este rumbo es un rumbo de colisión. Vamos hacia el témpano, vamos a hundirnos como país, va a ser un país miserable y pobre, casi africano, o cambiamos y somos un gran país. Ya somos, Miguel, ya somos, esperá. No, todavía tenemos algunos reaseguros. Es cierto que el dólar está a 215. Está bien, está bien. Eso en nuestro salario... Es un proceso muy complejo, indudablemente que tiende a agravarse con un resultado electoral complejo como el que se visualiza, sí. Te quiero hacer una pregunta en relación a esto, porque hay o una contradicción o quiero ver que me digas vos qué pasa, porque hacen esto del Fondo Monetario, Guzmán de hecho se puso mucho más, pero está hoy le tratando pagaron. de sobrevivir. Pero hoy le pagaron, o sea, Sí, ¿dónde es bueno. esa contradicción? Digo, ¿qué crees que va a terminar pasando en ese sentido? Lo que debería pasar para que tratar de llegar a un acuerdo con el fondo. Ahora, ¿qué va a pasar con el gobierno después del 14? Esto, la pregunta es más... Tiene que ver más con la política que con lo que no. Esa es la pregunta, ¿no, Miguel? Por supuesto, porque puede haber un análisis de tipo racional. ¿Te parece? No, digo, puede haber un camino de racionalidad, de tratar de ordenar, de esquema fiscal, de hacer un plan, de transmitírselo a la oposición en el marco del Congreso, presentarlo a la sociedad, tratar de llegar a un acuerdo con el fondo. Hay que hacer un orden fiscal razonable, hay que ajustar, una palabra maldita, ¿no? Por supuesto. ¿Ves una Ese es un pequeña chance de que camino, pase ese eso? es un camino. El racional. Otro es radicalizarse, ir por izquierda, no pagarle al fondo, ir a la oscuridad. Otra carta de Cristina, que ¿no? los sectores privados en la Argentina no tengan ninguna posibilidad, que se acabe el financiamiento y el crédito, en fin. Un conjunto de variables que son todas negativas. Pero vos ves una posibilidad... Bulat siempre explica todo el ajuste que hay que hacer de sincerar los números de la economía. El gobierno pierde las elecciones, la tiene que hacer después de perder las elecciones. ¿Vos ves chance de que el gobierno encauce un camino de racionalidad y bueno, hay que sacar los subsidios? El otro camino me parece que es mucho peor para el país y creo que le acorta también los plazos al gobierno en términos de gobernabilidad, porque, a ver, me parece que va a ser mucho más complejo y más grave el otro camino, el del default, el de la pérdida de más empleo. El otro camino termina con crisis de gobernabilidad, decís vos. El camino de la locura. Yo creo que la radicalización, podríamos plantearlo incluso dentro de la visión marxista de la historia. Sí. Cuanto peor, mejor. Sí, digamos, aumenta las contradicciones y complejiza mucho más a la política, a las instituciones y también al sistema. ¿Sabés qué pasa? Vos sos muy inteligente. Yo viví, Hay un sector que está el 2001, peleando eso. yo viví el 2001, Claro. en donde dentro de la crisis hubo un proceso de construcción racional
por parte de toda la dirigencia política y también de la iglesia, de los sectores económicos. Sí. Había una iglesia que pensaba en el país y que no tenía una mirada clasista y que participó del diálogo argentino. Ese es tu camino racional. Yo te estoy diciendo otra cosa. Yo te digo que hay un sector que no piensa así la vida, que piensa cuanto peor también mejor. te dije del otro lado Claro, lo claro. que puede pasar. Claro. Me parece que en mi opinión, el otro camino es el peor, es el más oscuro y ese que nos saca fuera del mundo. ¿Vos crees que, Sí, dale. una cosa, vos crees que, tengo como una en el elenco siempre de preguntas, que estoy medio obsesionado con Creo el que tema. él también te podría hacer un aporte. Ahora, Déjense vamos ser. postergando el ahora libreto. lo sumamos a Guille. ¿Vos Porque crees que creo esta- que tiene más de la parte económica? expertise. Te Exactamente. hago una última sobre el peronismo. ¿Vos crees que esta elección, si se ratifica el 15, terminó de signar el fin de una forma de hacer peronismo en la Argentina? Yo creo que comenzó un debate con la primaria ya. El mundo del pobrismo fue derrotado. Sí. Esta cosmovisión del pobrismo de creer que sosteniendo un modelo de planes es suficiente para ganar elecciones. Creo que hasta los propios pobres, como dije en algún reportaje con un colega tuyo, los pobres el día de la primaria dieron el primer alarido, porque ellos mismos se dan cuenta De de que la ya está. inviabilidad de vivir con un plan. Están planteando, cuando vos hablás abajo en los barrios populares, te plantean Tiene laburo, sí, claro. el trabajo como salida, el trabajo como mecanismo de redención y de salvación en la Argentina. Ahora te pregunto por Macri. Ahora hay que hacer cosas para que haya trabajo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Johnny? Bien. ¿Qué estás muy bien. viendo? Brillante columna, como siempre, en La Nación. Bueno, muchas ¿Qué gracias. estás viendo abajo, en la superficie, en el consumo, en la economía? Estoy preocupado. Lo que vemos es una parte muy importante de la sociedad, te diría cerca del 75-80%, que la ve pasar. Digamos que o sea, hay una recuperación real, la apertura es la medida más reactivante que puede haber tomado el gobierno. Yo decía, vuelve el capitalismo de seducción Lo que vi. tanto habían Brillante. denostado y decían que se acababa el capital. acabó el capitalismo, Nada de todo explotó el eso. capitalismo. La gente quiere volver a todo, a la cancha, a viajar, Los recitales. al restaurante, al recital, digo, y todo eso, todos los perdedores de la pandemia que llegaron hasta acá, los que lograron sobrevivir, van a ser ganadores de lo que viene. Ahora, eso lo disfruta una parte de la población. El resto, hoy tiene una preocupación muy acuciante, que es la vida día a día, y donde te dicen, mira, trabajo, y no llego, y no llego. me alcanza. Somos 3 y no podemos elegir qué marca comprar. O dicen, le preguntás a 10 y 11 te dicen que no les alcanza la plata. Claro. O con esta inflación no vamos a la C. O mi vida es una tijera. Estoy diciendo Mi cosas. vida es una Mi tijera. vida es una tijera. Gran O, frase. ¿qué te crees? ¿Que sos rico que tomás Coca-Cola? Cosas de ese orden. ¿Qué Ahora, te crees que sos rico que tomás Coca-Cola? Claro. Como tomás Coca-Cola ya te convierte en clase alta. entonces, Qué cuando vos vas a bárbaro. los números, Qué Johnny, tremendo. los alimentos este año cayeron 10%, medido en unidades. Y lo último Las que ventas recordás. contra el mismo periodo del año Se pasado. bajó un todo- 10% el consumo de alimentos. Exactamente. No de heladera. Sí, lo no, de último que alimentos. sacaste, lo último. Entonces, yo creo que el gobierno en este sentido tuvo un buen diagnóstico post-paso. Lo que está teniendo es una mala solución o una propuesta. A ver, la sociedad lo ve como un parche. Dice, esto no es el arreglo, no es la solución definitiva. Después, claramente coincido con Miguel, lo que a nosotros nos viene de los focus group, nos empezó a venir fue, señores, no va más esto. O sea, aún gente que tenía planes, entonces un grupo empresario me dice, bueno, pero ¿cuántos son? Mira, no sé cuántos son. Lo que te digo es que cada vez aparecen más. Gente que dice, yo cobro un plan, pues yo tengo manos. No quiero más. Quiero trabajar. Quiero laburar, quiero dignidad. Ese es el Pero además yo porque diría la agenda de la el plan Argentina ya que no viene, alcanza, ¿no? el plan ya no bueno, te además alcanza. no alcanza. Claro. Entonces, sumale a eso que tampoco ven ninguna posibilidad de progreso para sus hijos. Entonces, yo estoy condenado y las próximas Ahora, generaciones escuchame también, una cosa. ¿no? Si el plan no te alcanza, una jubilación de 26.000 pesos. Tampoco alcanza. Menos, No. menos, porque Pero la bueno. jubilación, ¿cómo hace para sobrevivir A un ver, jubilado? hoy la sociedad pasó de la preocupación de la pandemia a la preocupación de la pospandemia. Dice, Claro. antes estábamos en cuarentena, ahora estamos en cuarentena económica. Claro. ¿Por qué? Porque también estoy encerrado. O sea, no puedo salir. No puedo salir porque no tengo No con te qué. gusta. O sea, es peor, porque ahora quiero, pero me frustro. Porque no me alcanza. Y el me doy cuenta 80%, cuánto me empobrecí, ¿no? El 80% de los jubilados cobra menos de 50.000 pesos. O sea, Claro. la gran mayoría de los jubilados, después vimos los de privilegio. Bueno, que salvo ya lo vimos el otro Cristina, día, sí, sí, exactamente. sí, sí. 80% está concentrado dentro de 50.000 pesos. Reconozcamos 46% también que el de la modelo previsional argentino No ha va. sido un sistema de distribución de recursos que deberían haberse canalizado
mediante otro tipo de mecanismos. Digamos, lo que puede ser una pensión a una persona que no tiene nada, después de haber cumplido la edad, digamos, de trabajo, la etapa de su vida y que llegó sin tener aportes, tendría que haber sido un mecanismo de pensión con un sistema de actualización que dependa de las posibilidades del Estado. ¿No? Fue un error la moratoria como se pergenió. Las moratorias. Hay 3 millones de jubilados que no han tenido aportes jubilatorios. Por eso. Este es el dato. Estoy haciendo un análisis de la estructuración, de la estructura Te previsional. complemento, dentro de los que reciben jubilaciones, solamente 35% hizo los aportes correspondientes. Lo que dice Miguel. Todo el 65% restante... Pero digo, de alguna Es forma, inviable. Bueno, tenés una relación de trabajador jubilado que es totalmente inviable. Por eso. Pero bueno, necesitas recursos del Estado que los tenés que pagar a través de los contribuyentes de la carga impositiva fenomenal que tiene la Argentina. Claro. Donde no va para nada seguir creando impuestos. O sea, el año pasado inventaste 16 nuevos impuestos en el país. Te pregunto algo del 15. Hoy me contaban parte de tus aliados de Cambiemos que están preocupados porque creen que si no se llega a mejorar la distancia electoral con el oficialismo, creen que va a haber algún tipo de, pareciendo en términos técnicos, manganeta, algún tipo de, no quiero decir fraude, pues es una palabra muy fuerte, el 15, manejando algunos números del norte y del sur de la provincia, y que tienen que reforzar con fiscales. Tiene que ver con el sistema electoral que determina la responsabilidad de los partidos de controlar el comicio. Entonces, si a vos no querés que te pase eso, tenés que tener fiscales. Bien. Fiscales. ¿Y faltaron fiscales? No, la propia torpeza no se puede invocar. Es inexcusable en la política que Está mandando un mensaje para en él. el Claro, por eso, el conurbano autochirlo. no tenga fiscales. Tenés que tener fiscales, porque eso ya nos pasó. En el 2019 Igual creo que mejoraron mucho. el mejoramos sistema. mucho y hay una atención Sí. muy dedicada a ese tema, pero es indudable que si vos no tenés un fiscal en la mesa, no te cuentan tu voto. ¿Y te preocupa que pase eso el 15? ¿Que te Me choren preocupa votos? que no tengamos fiscales, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que Juntos por el Cambio tenga una estructura de control y de fiscalización al lado de las autoridades de mesa. Hay que llegar siempre media hora antes del inicio del comicio, porque si vos llegas tarde o el presidente llega tarde, la cámpora te lo cubre inmediatamente, te cubre el presidente de mesa. Claro. En el 2019 hasta la bonaerense estaba al lado de ellos. Hay problemas, digamos, no me gusta reflexionar sobre el pasado, pero siempre el pasado es un aprendizaje. Si no querés que pase eso en algún rincón de la oscuridad del conurbano, tenés que tener fiscales. Tengo una pregunta final para cada uno. Macri y el dólar presentado, dale. Tus inversiones siempre en tus manos para invertir de forma inteligente. Descarga nuestra app. Inviu, transformando tu manera de invertir. ¿Qué pensás de la causa de Macri en Dolores? Es inocente, totalmente. Que es una causa armada en el marco del proceso político. Macri se va a presentar el miércoles, va a ir con su abogado. No tiene nada que esconder. Nunca mandó a hacer una cosa de ese tipo. Y son los temas que indudablemente le sirven al gobierno para colocarlo en algún lugar. Seguramente el juez va a avanzar en el procesamiento, la recusación no funcionó. Lo procesan antes de las elecciones, ¿no? ¿Para vos? ¿Cómo? Lo procesan antes de las elecciones. Por supuesto. Procesamiento ya escrito, decís vos. Pero por supuesto está todo determinado y ese juez indudablemente tiene una clara intencionalidad. Es la politización y la judicialización en la Argentina, donde siempre es circular, siempre da vuelta, siempre termina así. Al presidente que pierden lo llevan puesto con este tipo de cosas. Ahora tratan lógicamente tratar de llevarlo a Macri y procesarlo. Kicillof dijo el otro día que un artista callejero hubiera juntado más gente que Macri en la Plaza de Dolores. ¿Qué te genera? La gente que fue voluntariamente, no la llevaron en ningún colectivo. Fue un acto de solidaridad con el expresidente. Me parece que es totalmente distinto analizar cuestiones diferentes. Es fácil movilizar desde el conurbano a Comodoro Pi. Ahí nadie movilizó nada. Fueron algunos, había 200 dirigentes, amigos que lo acompañaron. A mí no me parece comparable. Un lujo tenerte, Miguel. No, gracias a ustedes. Gracias como siempre. Bueno, y la última es el dólar. Había quedado pendiente. Hoy bajó un poquito, 196, cerró el blue, pero el contado con el problema para mí es el contado con liqui, que es el que usan las empresas para copiar dólares, que cerró en 2.13. Pero yo no puedo hablar de esto estando Bulat acá. O sea, hay una falta de respeto. Oliveto y Y Bulat. Oliveto, ¿no? A ver.
Yo te diría, Johnny, desde el punto de vista de la gente, espero que haya mucha sensatez, racionalidad, sobriedad, porque como está el clima social, si vos pones un dólar, si le parece el grip, y esto se ¿Qué quiere decir trasunta, un dólar desmadrado, digamos. se te digamos va. hoy tenés Ya pasó. 54% de inflación en alimentos. Si eso es todavía más alto y la gente ya hoy te dice que no llega, bueno, es una situación, a mi modo de ver, muy compleja. Y el dólar en la Argentina impacta en todo, por más que sea el oficial, lo que vos quieras. Primero porque oficial no están consiguiendo, con lo cual hoy no hay repuestos, no hay partes para las El empresario automotrices. compra no hay- ese, 215, Efectivamente. compra ese. 213. Cada estaba vez se hoy. te mete más el blue. Y por otro lado, las zapatillas, los celulares, la computadora, la cabeza de los argentinos tiene dólares. Entonces, creo que es una variable que hay Cultural. que calibrarla muy bien, porque puede ser muy, muy peligrosa en el entorno o en la trama en la que ya estamos, ¿no? Y encima vienen aumentos ahora, Bien ¿no? aumentos, sí, lo podemos ver cortito ahí porque son aumentos que llegan para noviembre, expensas, tenemos colegios privados, alquileres para lo que hayan, Basta con lo el que tengan que alquiler, renovar. Año basta. pasado, ahora 50%. 50% y GNC que también aumenta. Qué bien la ley de un peso. alquileres, qué bien que Sí, funcionó. tenemos que hacer un informe pendiente, que Gran- lleva hace un tiempito, Sí, pero... Ya lo de la ley de alquileres que quedó Por pendiente. eso, por la- eso. Sí, sí, digo. eso es lo que estaba diciendo. Funcionó muy bien la ley de alquileres. Sí, Sí, bárbaro, sí, espectacular. bárbaro. Bueno, espero que la deroguen todo, ¿no? Hay que liquidarla. Hay que liquidarla. Qué lindo Me que La encanta. ley de alquileres hay que dejarla sin efecto, porque además determina que muchos propietarios, Sí. como no le tienen confianza al gobierno en términos No de la alquila. previsibilidad, no alquilan. Es dramático. Totalmente. La causa es que no le tienen confianza al gobierno. Contrato 3 años en la Argentina, en esta Argentina es imposible. Gracias,